Capítulo 27. Una cuestión de deber. La noble heredera Marqués golpeó la pared de su habitación con el puño. Maldijo todo lo que conocía en ese momento, hasta el último linaje noble. Excepto a Renner, jamás a Renner. Estaba encerrada allí, prisionera en la casa de su infancia, pues ya no podía considerarse su hogar. No era más que una prisión a la que su madre y su padre la obligaron a entrar. Te comprometerás a finales de este año y te casarás el día de tu 16º cumpleaños. Basta de aventuras. Basta de sueños tontos de espadas y gloria. Ya has avergonzado bastante a nuestra familia, y ahora cumplirás con tu deber. Recordar esas palabras fue bastante doloroso. Que vinieran de su padre fue el último clavo en el ataúd. Saltó a su cama, la misma en la que su madre la había arropado hacía pocos años. ¿Por qué no puedo ser yo misma? ¿Por qué debo someterme a lo que los demás quieren de mí? Lágrimas de ira corrieron por sus mejillas mientras maldecía al mundo y su injusticia. Todo le fue arrebatado, su espada, su libertad, su futuro, todo convertido en cenizas porque no podía rebelarse contra lo que estaba por encima de ella, ¿o sí? Una chispa se encendió con solo pensarlo. Renner lo hizo después de todo. Se rebeló contra lo que toda su familia quería de ella e hizo lo que quiso. No era una yegua de cría a la que encadenar. Era una gata salvaje y astuta que solo mostraba los colmillos cuando sus deseos se veían amenazados, uno que luchó con uñas y dientes por su libertad. Eso era probablemente lo que Laqueus más admiraba de su princesa dorada. E incluso si Renner era la razón por la que ella se encontraba actualmente en esta situación, debido a que arrastró a Laqueus con ella al imperio. Eso no fue culpa de Renner. Estaba convencida de esa idea. De no ser por Renner, nunca habría conocido a Satoru, ni habría empezado a entrenar con Gazef, ni habría conocido al maestro Brain. Probablemente seguiría siendo una niña ignorante del mundo que la rodeaba, jugando como un aspirante a caballero sin habilidad, ni idea de lo que eso significaba. No. Esto no era culpa de Renner. Era culpa de ella. Su debilidad era la culpa. Si no fuera tan sumisa a su familia, no estaría en este aprieto. Si de verdad quería ser caballero ante todo, no seguiría aquí, esperando sucumbir a los deseos de sus padres. No quería una prometida. No quería perpetuar el apellido de la familia. No quería quedarse sentada sin hacer nada más que tener hijos. Quería su espada. Quería su armadura. Y, sobre todo, quería su libertad. Y lo conseguirá, cueste lo que cueste. Esa fue una promesa. Ya no será débil. La mansión de Satoru. El punto de vista de Raine. Ambos comieron en silencio, con las miradas fijas en sus platos, sin ningún sonido aparte del tenedor arañando levemente el plato blanco. Sabía que debía disculparse, pero las palabras se le escapaban de la mente en ese momento. Era incómodo, nunca había visto a una chica así y, aunque sus padres nunca le dijeran nada, estaba seguro de que algo malo había en hacerlo. Si no, ¿por qué se sentiría tan culpable? Lo lamento. Finalmente, habló en voz baja, con la mirada aún baja. Su compañera pareció ignorarlo mientras seguía comiendo en silencio, hasta que dejó caer el tenedor en el plato vacío, provocando un ruido metálico amplificado por el silencio. ¿Eres un pervertido, no? El rubio lanzador siseó, recordándole a Raine los ocasionales gatos salvajes y asilvestrados que pasaban junto a su antigua casa. Raine se sonrojó profusamente ante la acusación. No lo soy. Protestó vehementemente, provocando que una mueca de enojo apareciera en el rostro de la niña. ¿Por qué en nombre de los cuatro entrarías a un baño sin tocar la puerta si no eres un pervertido? Ella gruñó enojada ante su respuesta defensiva. Es que no estoy acostumbrado a tocar. Eso es todo. ¿Por qué estabas desnudo en primer lugar? Él refutó, pues no quería estar en el lado receptor todo el tiempo. ¿Por qué? Eso se llama bañarse, campesino sucio. Ella gritó mientras su rostro se puso tan rojo como sus hechizos de llamas, tanto de vergüenza como de ira. Siempre vuelves a lo mismo. ¿Y si soy un campesino? Tú solo eres un noble cabrón. Él gritó. No estaba seguro de qué significaba la última palabra, pero había oído a su padre decir eso una vez antes de que su madre le diera un golpe en la cabeza con una sartén, así que supuso que era una mala palabra. Y viendo cómo reaccionó su madre, no debería haberse sorprendido de ver un plato volando hacia su cara.
Tú. Incivilizado. Bestia. Escuchó a la noble muchacha gritar mientras se agachaba para evitar el plato que se fragmentó en 1000 pedazos. Solo querías ver mi cuerpo, ¿no? La niña continuó gritando mientras más platos comenzaron a flotar gracias a su magia. ¿Qué ves? Estás tan plano como una pared. Gritó mientras lanzaba su propio hechizo para crear una pequeña barrera entre él y las placas que se aproximaban. No dominaba este hechizo en absoluto, pero solo necesitaba bloquear algunas placas, no un hechizo entrante real, así que debería haber estado bien, o al menos eso pensó antes de que la mayoría de las placas atravesaran su barrera y casi lo decapitaran. Pervertido. Muere. Esto es peor que cuando mamá empieza a gritarme. Raine entró en pánico mientras se acurrucaba bajo la mesa. Era inútil decirlo, pero Raine nunca había tenido mucho contacto con el sexo opuesto en toda su vida, aparte de su madre, así que era de esperar que tomara decisiones tan imprudentes como esta, aunque no se arrepintiera de haber abierto la boca en ese momento. Las chicas dan miedo. Esa fue la única conclusión lógica a la que su cerebro pudo llegar. Debo decir que esa lección de palabras fue muy imprudente, alumno mío. La voz profunda y oscura que solo podía pertenecer a una persona, interrumpió el sonido de los platos rompiéndose. Raine se estremeció y palideció. Solo había una manera de que esto empeorara, y era que su amo apareciera en ese preciso instante. Maestro Satoru. Escuchó a Archie chillar en estado de shock y pánico cuando los platos dejaron de volar. Al principio vine a avisarte que la clase de hoy se canceló debido a un problema repentino que surgió esta mañana, pero ahora veo que no debería haberme preocupado tanto, ya que pareces poder practicar por tu cuenta igual de bien. Su voz nunca cambió, pero por alguna razón Raine sintió que había cometido un error muy grave. Maestro yo. Archie intentó decir algo pero fue interrumpido abruptamente por el lanzador de magia enmascarado. Pero creo que de todos modos sería conveniente dar una breve conferencia. Satoru dijo antes de pausar por un instante. Todos deben valorar el orden y la limpieza en su hogar y lugar de trabajo. Esa es una lección que no depende de su ocupación y por eso, ahora limpiarán esta habitación y luego procederán a limpiar el resto de la mansión que están usando actualmente. Ambos quedaron boquiabiertos ante la demanda de su amo. Pero, maestro, me llevará al menos todo el día. Y no conozco ningún hechizo de limpieza. La noble muchacha protestó mientras Raine asintió dócilmente mientras salía de debajo de la mesa. Será mejor que empieces entonces. No contrataré a ningún sirviente para que haga el trabajo que deberías hacer tú solo. Ya deberías estar agradecido de que la madre de Raine insistiera en cocinar para ambos. El lanzador de magia continuó implacablemente con su forma de pensar. Si desean seguir aprendiendo conmigo, lo harán bajo mis reglas. No permitiré que mis alumnos vivan como cerdos, pero tampoco vivirán vidas que dependan completamente del apoyo de otros para las cosas más mundanas. El locutor terminó con un tono que claramente no admitía más réplicas. La primera en reaccionar fue Raine. Entendido. Señor Satoru. Lo dijo con su tono más digno, como si acabara de salir de debajo de una mesa mientras se escondía de una chica enojada. Como desees, maestro. Archie hizo una reverencia con un ligero suspiro en su tono. Muy bien entonces. Te veré mañana. Con esas últimas palabras su maestro desapareció en el aire. Eso explica cómo logró llegar aquí sin que ninguno de nosotros lo notáramos. Raine se dijo a sí mismo con asombro, incluso si no era la primera vez que veía a su maestro hacer algo así, pensar que la magia podía deconstruir y reconstruir cuerpos humanos enteros sin ningún daño, una hazaña verdaderamente asombrosa a sus ojos. No puedo creerlo, ahora tendré que fregar pisos como un simple sirviente. La noble muchacha murmuró algo en voz baja para gran diversión de Raine. Tengo mucha experiencia siendo plebeyo, así que, si me lo pides amablemente, podría darte algunos consejos. El comentario no quedó impune, ya que Archie hizo un movimiento para golpearlo con su bastón, pero falló miserablemente cuando se agachó. Imbécil. Empieza a fregar o usaré tu polilla ruidosa como paño de limpieza. Ella rugió mientras se sonrojaba de vergüenza.
Supongo que el rubor realmente le queda lindo. Comenzó a trabajar haciendo caso omiso de ese último pensamiento. Aunque sigue siendo plano como una pared, él miró a su compañera de estudios mientras ella se bajaba para comenzar a limpiar su desastre. Castillo de Rolente. El punto de vista de Renner bebió su té de la tarde con alegría. No por el sabor, claro. Le sabía a agua del mal humor. La alegría provenía de una fuente completamente distinta. Su plan iba tal como estaba previsto. Ella misma se sorprendió gratamente con ese simple hecho. ¿Quién habría imaginado que podría manipular a su propia familia con tanta facilidad? Su plan estaba bien pensado, pero nunca imaginó que su padre se dejaría convencer tan fácilmente de que lo metieran en un rincón imaginario que en realidad no existía. La facción noble distaba mucho de estar unida. Eran solo un grupo de necios, orgullosos y arrogantes que se traicionarían entre sí en cuanto el trono estuviera disponible. Era imposible que se aliaran con la facción real, y mucho menos con la nobleza del imperio, y aún así, su hermano y su padre comían de su mano. Se preparó para luchar con uñas y dientes, para infundir al menos un atisbo de miedo y desconfianza en su padre, pues estaba segura de que su hermano sería mucho más receptivo a sus palabras. Incluso estaba dispuesta a que pidiera la verificación de la validez de la firma en los documentos que traía. Si tal cosa sucedía, estaba segura de que podría salir airosa. Después de todo, la firma en el papel era auténtica. Lo que en realidad se alteró fue el contenido de la carta, pero sin una prueba mágica precisa, tal cosa ni siquiera se consideraría, ya que muchos se centraban en la validez de la firma por encima de todo. El plan fue probado para cualquier resultado posible, e incluso en el peor de los casos, ella y Satoru permanecerían con las manos limpias. La puerta de su habitación se abrió de golpe al entrar una mujer, mirándola con el ceño fruncido y sin miramientos. Su cabello castaño le caía por la espalda con un elaborado peinado, y su vestido era mucho más apropiado para una mujer de la mitad de su edad, sin contar la fea mirada de sus ojos azules, que completaba la imagen y le confirmaba la identidad de tal mujer. Su madre, Josephine Teilhard Chardellon-Villen, una mujer sin valor cuyo único logro en la vida fue poder acostarse con el rey en estado de ebriedad, y sumamente vulnerable durante los años de luto tras la muerte de su esposa. Y, por supuesto, la usuaria personal de Renner. Los objetivos de la familia de su madre eran tan evidentes que dolían. Una casa noble de escaso renombre, casi resentida con la baja nobleza en cuanto a riqueza y territorio. Esperaban que naciera varón para poder imponer su derecho al trono en el futuro, quizá incluso con la esperanza de asesinar a sus hermanos mayores. Pero, por desgracia, nació niña y todos los planes de su madre se esfumaron, sobre todo después de que su padre dejara claro que no disfrutaba de sus artimañas, y en uno de sus escasos momentos de furia, exilió a la familia de su madre de la capital hasta nuevo aviso. Todos menos su madre se fueron, pues debía quedarse para cuidar de Renner, a quien su padre reconoció gentilmente como su hija, otorgándole un título y nombre real, aunque no era mucho más que una bastarda a ojos del resto de la nobleza. Pero ella se desvió. Su madre pasaba todo su tiempo entre fiestas y otras ocupaciones nobles, dejando la educación y el desarrollo de Renner en manos de quien estuviera disponible, sino de la propia Renner. Tú deshonras mi nombre. Su prestamista de útero escupió como si cada palabra estuviera empapada en veneno, haciendo que Renner saliera de su pequeño tren de pensamientos de memoria. Oh vaya, es así. Lo dijo con desinterés en su tono mientras solo miraba de reojo a la mujer que decía ser su madre, andando con esa plebeya hechicera. Tú, puta desvergonzada. Eso casi provocó que una sonrisa sardónica apareciera en el rostro de la princesa. Mira eso, la olla llamando a la tetera negra, ¿qué giro?, pensó con un poco de diversión. Señora Villen, ¿a qué debo este placer?, preguntó, dándole una reverencia exagerada y bastante burlona, que solo sirvió para irritar aún más a su madre. Insolente. ¿Tienes idea de lo que tuve que soportar por tus juegos infantiles? Se burlaron de mí. Despreciada hasta por el más bajo varón. Yo, la madre de la princesa que huyó con un plebeyo. Ella gritó, su furia solo aumentó por la actitud indiferente de Renner. Pero esto no puede continuar.
Ya había empezado a hablar de tu futuro compromiso con el tercer hijo del barón Montserrat, que debería tener más o menos tu edad. Eso interrumpió el buen humor que René estaba experimentando, pues una máscara gélida y muerta le cubrió el rostro. Al notar el cambio en la niña, su madre sonrió con sorna por primera vez. Siempre fuiste una decepción. Debías ser un chico y llegaste siendo una chica. Debías ser nuestro pilar y fuiste nuestra caída. Ahora servirás como moneda de cambio y finalmente sentirás la humillación que yo sentí. Ella declaró: padre no permitirá esto. Dijo la tercera princesa. No se percibía emoción alguna en su voz. ¿Crees que le importa un poco lo que te pase? Si así fuera, al menos valdrías algo. Su prestamista de útero escupió mientras cerraba la distancia entre ellos antes de arrebatarle la corona de la cabeza a René, tomando a la joven princesa por sorpresa. Supongo que esto será una dote lo suficientemente valiosa para el varón. Se dijo a sí misma, pero René ya no podía oírla. Tenía demasiado frío para prestar atención a nada más. Le habían arrebatado algo muy importante. Sintió como si alguien le hubiera despellejado parte del cuerpo con un solo movimiento rápido. Y algo hervía en su interior, algo rancio y retorcido, una emoción que no había sentido durante mucho tiempo. Las frías manos del miedo la aferraron. Devuélvemelo, dijo, perdiendo por completo el control de su cuerpo por primera vez en su vida. La noble dama ignoró su súplica y continuó analizando su corona con intriga. Devuélvelo, es mío, 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 mío. Mío, mío, gruñó una voz en su mente. Devuélvelo. Esa fue la primera vez que recordaba haber alzado la voz de esa manera, como si su cuerpo estuviera ahora controlado por otra persona. Dio un paso adelante, lo que provocó que su prestamista de útero finalmente volviera su atención a la tercera princesa. La mujer adulta inmediatamente abrió mucho los ojos y se tambaleó hacia atrás. El movimiento abrupto hizo que tropezara con su propio vestido y cayera miserablemente al suelo. El preciado regalo de René cayó de sus manos, y dicha princesa inmediatamente lo tomó del suelo y lo colocó nuevamente sobre su cabeza, una acción que hizo que se calmara bastante antes de que decidiera dirigirse a su progenitor actualmente tendido en el suelo con una expresión estúpida en su rostro. La princesa sintió que un gruñido crecía en su rostro mientras miraba la inmundicia que intentaba separarla de su amado. Sal de mi vista, o tendré tu cabeza en una pica al final de la noche. Dijo, sus palabras tan frías y penetrantes como picos de hielo, y, para su sorpresa, su prestamista de útero realmente la escuchó. Quizás fue la conmoción, quizás el miedo, pero al final, René se quedó sola en su habitación. E inmediatamente fue a cerrar su habitación con llave y se sentó en el suelo, junto a su espejo. Buscó su corona y la apretó contra su pecho, acariciándola mientras se perdía en las brillantes gemas azules que la cubrían. Pronto, muy pronto, nadie se interpondrá en nuestro camino. Este reino sabrá lo que significa ir contra nosotros. Ella selló esas palabras con un casto beso en su corona de oro. Quememos juntos este mundo horrible y retorcido, Misatoru. La mansión de Raven. El punto de vista de Raven no le gustaba. No le gustaba nada. Su nueva esposa no era fea. Ese no era el problema. Lo que no le gustaba era tener que casarse. Ciertamente, habría tenido que hacerlo en algún momento. Era parte de su plan desde el principio, pero se vio obligado a hacerlo mucho antes del momento oportuno. Probablemente habría señalado a la segunda princesa o a un primo lejano con sangre real, pero fortalecer los lazos con la facción real era mucho más importante ahora que nunca si quería mantener un cierto nivel de confianza después de lo que sucedió con el fracaso total que fue el intento de golpe. Era su deber casarse, perpetuar su apellido. Solo deseaba que algo así hubiera estado más bajo su control, sin verse obligado a hacerlo. No es que a su novia le faltara nada, para empezar. Tenía cierto encanto, y contaba con los contactos y el pedigrí adecuados. Era una lástima que no pudiera seguirle el ritmo en la mayoría de los asuntos políticos. Carecía de la mentalidad que un verdadero noble del reino debería tener para triunfar. Hablando de éxito, su investigación avanzó hacia su objetivo principal: descubrir quién estaba detrás del rey, moviendo sus influencias para garantizar su seguridad.
Y decir que la respuesta le sorprendió sería quedarse corto. 7 Manos, la organización antes conocida como 8 Dedos, el sindicato criminal más próspero del reino. Su intriga se intensificó al descubrir tal cosa, y su pregunta pasó de quién a por qué. Debería haber sido sencillo. Descubrir quién controlaba la organización y, por lo tanto, descubrir por qué les interesaba mantener con vida al anciano. Más fácil decirlo que hacerlo. Su investigación, que le costó muchos hombres y mucho dinero, lo condujo a un lugar inesperado. La tienda del hechicero, figura central de todos los aspectos mágicos del reino, fundadora del gremio de magos y socia principal del gremio de aventureros. Pero eso simplemente no tenía sentido. ¿Cómo podría una empresa fundada 2 años antes someter no solo a los gremios más importantes del reino, sino también a su clandestinidad? Cualquiera con tanto poder debería ser una figura prominente del reino, dispuesto a asumir el trono en cuanto se presentara la ocasión. Y aún así, aparentemente salvaron al rey. Ese rompecabezas simplemente no resultó ser lo que él esperaba, y la única forma de descubrir qué estaba sucediendo allí era adoptar un enfoque directo. Desde que el aparente líder, Satoru el hechicero, partió hacia el imperio, comenzó a enviar a sus espías más hábiles y luego a sus asesinos para descubrir todo lo posible sobre el escurridizo hombre y sus cómplices. Un desperdicio de recursos. En eso resultó su esfuerzo. No solo perdió a muchos hombres leales y hábiles. Tampoco obtuvo prácticamente nada de su esfuerzo. El hechicero llevó a cabo sus negocios en el imperio y regresó hace apenas una semana. Y si no podía atraparlo, intentaría averiguar quiénes eran sus socios más cercanos. La mujer, Ilma, creía él, estaba descartada, pues sus acciones previas demostraban que estaba bien protegida. Gasef Stronov era otro al que el marqués fácilmente descartó, pues no era más que un guerrero glorificado al servicio de la corona. Eso dejaba solo a 2 fuera. Lakiu Salveindale a Indra, un heredero juvenil de su casa que solo estaba un rango por debajo de la suya, alguien a quien despidió también como conocía a su padre y, aunque era leal a la corona, no tenía la mente para orquestar lo que sucedió y no regodearse por ello o pedir recompensas por su acción. Eso dejaba fuera a solo una persona. La tercera princesa del reino, una niña aún más joven que ni siquiera había cumplido los 10 años. Este hecho lo irritó en gran medida, pues no podía aceptar que una niña así lo hubiera superado. Era absurdo pensar que una niña así estuviera manipulando las cosas entre bastidores como una especie de titiritero, mientras hombres 5 veces mayores se movían ignorantemente al son de su melodía. Pero cuando todas las opciones ordinarias y creíbles fueron descartadas una por una, lo único que quedó fue aceptar que lo extraordinario e increíble era la respuesta correcta. Incluso si esa era la mentalidad de Raven, esta ocasión específica la llevó incluso a un punto de quiebre. Necesitaba estar completamente seguro de su deducción antes de actuar. Si la princesa era realmente una de las mentes maestras detrás de esto, se habría convertido en el miembro más peligroso de la familia real a sus ojos. Ya estaba en una situación delicada. No podía permitirse más errores. Si quería coronarse antes de morir, necesitaba superar incluso esta adversidad. Sé como una montaña, deja que el viento furioso destruya tu armadura, pero mantente firme, deja que el viento golpee cualquier lugar que prefiera, y no importa cuánto duela, no dejes que ninguna emoción se muestre en tu rostro, para que nunca descubran tus debilidades. Esas eran las palabras que deseaba impartir a sus herederos antes de dejar el mundo. Esposo, ya es tarde. ¿Te gustaría terminar lo que estés haciendo mañana? Y hablando de herederos, parecía que su esposa exigía algo de su atención esa noche. Encogiéndose de hombros para sus adentros, se levantó y dejó su trabajo para el día siguiente. Los herederos también eran importantes para sus planes. Cuanto más pudiera aportar su esposa, más podría usarlos para impulsar sus planes y ampliar las relaciones en el espectro político, por no hablar de consolidar lazos y lealtades una vez que la corona pasara a manos del rey. Y, viendo lo ansiosa que estaba su esposa, bien podría disfrutar mientras avanzaba con sus planes. Al fin y al cabo, era su deber. El castillo de Rolente. Punto de vista de Satoru. Los no muertos marchaban por los pasillos, escoltados por Gasef.
Decir que no esperaba ser invocado así habría sido quedarse corto, pero al ver que Ilma no parecía preocupada en lo más mínimo, imaginó que todo esto formaba parte del plan de Renner, así que no habría problema si simplemente lo aceptaba. Dios mío, debería intentar estar más al tanto de lo que hacen esos dos, al menos para saber si tendré que hacer cosas así en el futuro. Se convenció a sí mismo de hacerlo en los años siguientes. Volviendo a su situación actual, el estado de ánimo parecía ser bastante sombrío. El palacio real estaba mayoritariamente en silencio con solo unos pocos sirvientes corriendo rápidamente como si no quisieran ser notados. Incluso el propio Gazef parecía desanimado, pues carecía de su habitual expresión serena cuando estaba en su compañía. Satoru no pudo evitar sentir que se estaba perdiendo algo muy importante y obvio. Y no le gustaba nada. Gazef, ¿cómo está tu tropa de guerreros?, preguntó, intentando animar el ambiente. Sabía cuánto orgullo y amor sentía el guerrero por su organización. Ese cambio de tema dibujó una sonrisa casi imperceptible en el rostro de Gazef. Todo parece estar bien. Las pérdidas han sido mucho menores desde que empezamos a comprar en la nueva tienda de objetos mágicos de la ciudad. Lo dijo con una gota de ironía en su tono que logró sacar una risa del presentador enmascarado. Estoy feliz y obligado a ayudar. Después de todo, siguen siendo mis mejores compradores, con diferencia. Lo dijo sin mentir, ya que la tropa de guerreros ahora estaba compuesta por alrededor de 100 soldados, mucho más que cualquier grupo de aventureros. El sol poniente salió de su escondite y proyectó su luz a través de la ventana gigante, proyectando las sombras de los humanos y los no muertos en la pared. Satoru. El capitán guerrero comenzó antes de hacer una pausa, aparentemente inseguro de cómo continuar con lo que iba a decir, con una expresión de conflicto en el rostro. Satoru permaneció en silencio. Realmente no tenía ni idea de qué se trataba todo esto, pero algo muy sospechoso estaba sucediendo allí. El rey te espera. Por favor, no le hagamos esperar más de lo necesario. Finalmente lo dijo con un tono más sombrío. Sin nada que decir, el no muerto se limitó a ignorar la extraña sensación que tenía antes de seguir al espadachín más fuerte del reino. El incómodo silencio no duró mucho, para su deleite, aunque en retrospectiva con gusto lo habría aceptado en lugar de lo que estaba por venir. Se detuvieron frente a una puerta de aspecto muy caro, lo que provocó que el capitán guerrero llamara 4 veces antes de recibir una invitación. Abrió la puerta y le indicó a Satoru que entrara antes que él, algo que prefería no hacer, pues se sentía entre la espada y la pared. Sin embargo, se tragó su presentimiento y entró. Lo que encontró no pudo evitar confirmar sus temores. El rey estaba sentado tras su escritorio, con un atuendo mucho más informal que la primera vez que se conocieron. A su derecha, un joven noble se sentaba no muy lejos de él, haciendo muecas y mirando fijamente a Satoru, mientras que a la izquierda del rey, una joven princesa demonio rubia permanecía cómodamente sentada con una expresión inescrutable. Señor Satoru, es un placer volver a verlo. Lamentablemente, las circunstancias no parecen ser tan agradables, pero, por favor, tome asiento. El señor supremo no dijo nada y simplemente se sentó en la silla ofrecida, no sin antes reforzarla con un hechizo de silencio. La postura relajada del rey desapareció cuando Gazef cerró la puerta tras él. Me han informado que ha estado ocupado estos últimos 2 años, señor Satoru, convirtiéndose en la piedra angular del gremio de aventureros, el fundador de la mayoría, si no de todos, los gremios de magos del reino, y logrando alcanzar un puesto destacado en el gremio de comerciantes, todo ello mientras se hacía cargo de la clandestinidad del reino. El rey dijo eso con una calma que puso muy nervioso a Satoru, haciéndole romper a sudar metafóricamente cuando escuchó el último punto de la lista. ¿Qué está pasando aquí? Es una trampa. Me van a arrestar. Satoru no pudo evitar entrar en pánico interno al pensar en lo que se estaba transformando su situación actual. ¿Pero quién? ¿Quién podría? ¿Fue Renner? ¿Me denunció? Ante ese pensamiento, su mirada cayó inmediatamente sobre la tercera princesa quien lo miró, esos plácidos ojos azul cielo no le revelaron nada. Eso último me preocuparía mucho.
Entiendes que, como rey, no podía dejar pasar algo así, y, sin embargo, aquí estamos, pues Renner tuvo la mayor amabilidad al explicar lo que hiciste por el reino en los últimos años. Organizaste la clandestinidad no solo para que fuera inofensiva con los ciudadanos comunes, sino también para ponerle correa a muchos perros rabiosos que, a la larga, solo habrían sido perjudiciales, eliminando a quienes no se podían controlar y creando programas para sacar de la calle a los ciudadanos menos afortunados, dándoles trabajo. Lo dijo el rey, sorprendiendo a Satoru, que no estaba seguro de qué era exactamente lo que el hombre que tenía delante estaba tratando de insinuar. La organización sigue actuando contra la ley y podría representar un peligro para la integridad del reino, pero sigue siendo una clara mejora con respecto a lo que era antes. No me malinterprete, señor Satoru, todavía estoy muy nervioso e incluso furioso por lo que ha estado haciendo a mis espaldas, pero aún veo los beneficios de tener a alguien como usted a cargo de la parte más oscura del reino, asegurando que la paz y la estabilidad perduren. Estoy seguro de que seguirá sirviendo al reino como un ciudadano leal. El rey prácticamente lo atravesó con su fría mirada. Por una vez, Satoru sintió ganas de venerar su pasiva supresión emocional, como si de no ser por eso, probablemente ya estaría llorando de puro pánico y miedo. Entiendo, pero estoy seguro, hay más que esto. Su tono podría haber parecido sombrío y calculador, pero nada más lejos de la realidad. Estaba agotado. Mentalmente agotado y solo quería irse a casa, así que bien podría saber si el hombre frente a él sabía algo más. Para su sorpresa, sus palabras provocaron que el anciano escapara con un suspiro, su postura se desinfló y de repente ya no parecía tan intimidante. La verdad es que necesitamos su ayuda, señor Satoru, como estoy seguro que ya lo sabía. Esas palabras sorprendieron al no muerto ya que era lo último que esperaba después de lo que el rey le dijo antes. Tal vez sea mejor permanecer en silencio y ver a dónde nos lleva esto, se dijo a sí mismo después de pasar por alto el shock momentáneo por el cambio de tono de la conversación. Agradezco tu intervención en lo que habría sido nuestra más segura perdición, incluso si tal acto fue solo para tu propio beneficio, y necesito tu ayuda una vez más. Los instintos de hombre de negocios de Satoru se activaron de inmediato cuando encontró esa oportunidad para aprovecharla. Ah, mi rey, seguro que exageras. Tu caída no tenía mucho que ganar, lo que realmente buscaba era estabilidad y, por supuesto, Renner se habría entristecido si todos murieran. Dado que probablemente ella fue quien soltó la sopa, Satoru no se sintió tan mal por usarla como herramienta para salir de este aprieto. Entonces lo admites. ¿Controlas actualmente todo el subsuelo del reino? El rey refutó, aparentemente ignorando su comentario. Te van a dar una buena paliza después de esto. Renner, dicha princesa apenas movió su mano como si quisiera hacerle un gesto a Satoru para que continuara. ¿Tiene sentido decir una mentira que todo el mundo sabe que es tal? Preguntó retóricamente. Nadie le respondió. Vayamos al grano entonces. Lo dijo el rey mientras avanzaba en su silla. Los nobles rebeldes del reino, todos los que atentaron contra nuestras vidas, o conspiraron para arrebatarnos el trono, todos los que quisieran ver nuestra línea hundirse en la ruina, todos ellos tendrán que morir. Las frías palabras salieron de la boca del rey y llegaron como el viento invernal aullando contra una montaña, y Satoru se quedó sin palabras una vez más. Por supuesto, sabía del intento de golpe, pues fue él quien lo detuvo o, al menos, quien proporcionó los recursos para hacerlo. Ilma ya le había informado de los nombres de los nobles responsables, pero él simplemente no quería tal cosa, pues no tenía intención de involucrarse en política. Y ahora estaba en la posición exacta que quería evitar, todo aparentemente de acuerdo con los planes de cierta princesa. El rey le entregó un fajo de hojas. Satoru las tomó sin dudarlo antes de echarles un vistazo. Si hubiera tenido ojos, ya los habría abierto de par en par. Las hojas eran solo una enorme lista de nobles, con sus rangos, ocupaciones y posiciones actuales. Estos son, pensó Satoru, conmocionado, demasiados. Concluyó. El número de traidores se acercaba al centenar. Hay tantos nobles en el reino. ¿Tiene la realeza algún aliado? No tenía ni idea de qué pensar en ese momento. Si antes le sorprendía que le pidieran algo así, ahora entendía la razón. Su enemigo simplemente los rodeaba y los superaba en número de forma crítica.
Sintió un poco de culpa al acusar tanto a Renner de tenderle una trampa. ¿Qué se suponía que debía hacer con un reino que se rebelaba? Ni siquiera tenía 10 años, por Dios. No podía culparla por lo que había hecho. Solo quería sobrevivir. ¿Qué tenía de malo? Técnicamente, incluso se lo pidió, presentándoselo a Ilma. Simplemente asumió que probablemente lo había entendido al ver el golpe fallido, algo que aparentemente subestimó en gravedad. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para detener lo que estaba sucediendo y demasiado tarde para retractarse de su oferta a Renner. Solo le quedaba una opción, y no podía culpar a nadie más que a sí mismo. ¿Entiendes claramente lo que me estás pidiendo? Fue una afirmación, ni siquiera una pregunta. Aún así, el rey asintió en señal de confirmación, mientras el noble a su lado, probablemente el príncipe ahora que Satoru lo pensaba, resopló con evidente desdén. Su servicio a la corona no pasará desapercibido ni sin recompensa, se lo aseguro. El rey le aseguró. Veas que los maten hasta el último miembro. Quiero que su linaje sea erradicado de este mundo. El príncipe ordenó en un tono que debía sonar intimidante, aunque Satoru estaba seguro de que Renner podría hacerlo mejor que él. A todos los efectos, Satoru estaba seguro de poder hacer lo que se le pedía. Después de todo, Ilma y Renner aparentemente ya lo tenían todo organizado. En realidad, no le importaban las vidas perdidas, pues a sus ojos solo eran hombres inútiles y ávidos de poder, iguales a los de su antiguo mundo. Pero sabía que esos hombres también eran responsables del bienestar de las tierras que gobernaban y, sin ellos, el caos se apoderaría de ellos. ¿Qué pasa con el futuro de esas tierras? ¿Qué pasa con quienes sufrirán y no tuvieron nada que ver con esto? Preguntó, ya que dañar a la gente común afectaría severamente a algunos de sus negocios y al gremio de comerciantes en general. Nadie habló durante casi un minuto antes de que la princesa, silenciosa hasta ese momento, se volviera hacia su padre y su hermano. Satoru tiene razón, padre. ¿Qué pasa con los niños que no tuvieron nada que ver con esto? Preguntó con inocencia, infundiendo una gota de culpa en el alma de Satoru. Después de todo, él solo pensaba en sus propias pérdidas, mientras que Renner se preocupaba por niños inocentes. A decir verdad, ni siquiera pensó en ellos, pero sus palabras también podían interpretarse de esa manera ahora que lo pensaba. Por supuesto que también debemos matarlos. Hasta el último infante. Quienes lleven sangre traidora deben ser purgados o podrían seguir los pasos de sus antepasados. El príncipe anunció con crueldad cuando Satoru notó que Gasef se ponía rígido y apretaba los puños ante esas palabras. Pero, como suele pasar, la decisión final no recayó en ninguno de ellos. En cambio, recayó en quien aún no había expresado su opinión. Satoru permaneció en silencio mientras esperaba que el rey tomara su decisión final. ¿Qué pasaría con los niños si los dejáramos con vida? Finalmente preguntó el rey mientras se volvía hacia su hija menor. ¡Padre! Comenzó a protestar su mayor, pero este lo silenció con una simple mirada. Renner acarició sus cabellos dorados como si estuviera pensando en algo mundano como lo que iba a cenar. Creo que los trasladaría a la capital y los reuniría en algún nuevo establecimiento, como una academia para nobles, podríamos decir, un lugar donde se les reeducaría sobre lo que significa ser un noble leal al reino, para que, cuando alcancen la mayoría de edad y la familia real los considere lo suficientemente listos y leales, los devolvamos a sus tierras para que las administren. Pensé que si tal experimento tenía éxito, podríamos repetirlo para las generaciones venideras, aunque de una forma menos violenta y traumática. Ella explicó su idea, que en realidad sonó muy bien en la mente de Satoru, ya que eso permitiría que una clase competente y educada tomara el control, en lugar de lo que sucedía ahora con nobles que básicamente se educaban a sí mismos y hacían lo que creían que era mejor. No tuvo la mejor experiencia con la educación centralizada, pero aún así, vivía en el siglo XXII, una época en la que las personas eran meros instrumentos para explotar. El contexto era muy diferente al de aquí. Al menos, eso era lo que él creía. El rey parecía tener una expresión contemplativa, e incluso el príncipe pareció apaciguarse. Gasef, en cambio, le dedicó a la princesa una sonrisa alentadora que el mago no pasó por alto. Después de casi 2 minutos completos de silencio, el rey finalmente volvió su atención al lanzador de magia enmascarado.
Procede como Renner te indicó. Es mi decisión final, puedes irte y regresar solo cuando hayas cumplido con tu deber. No necesitamos que las voces se propaguen más de lo que ya lo han hecho, este es tu deber como la última carta del reino. Y con esto, el destino del reino se trastocó una vez más.